Informativo semanal. Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 1 de agosto de 2018. Comenzamos. El Papa ha recibido en el Vaticano al padre Román Martínez para pedirle perdón por haber dudado de él cuando fue acusado de abusos. La justicia le declaró inocente. El arzobispo de Boston, cardenal O'Malley, ha pedido que se trate igual a los obispos acusados de pederastia que a los sacerdotes y que se investigue al cardenal McCarrick. 48 seminaristas de Honduras han dado a conocer la situación que, según ellos, se vive en el único seminario del país de apoyo a la homosexualidad. El cardenal Echati, arzobispo de Santiago de Chile, está siendo investigado por la justicia por presunto encubrimiento de sacerdotes pederastas. El arzobispo de Managua, cardenal Brenes, ha denunciado la persecución que está sufriendo la Iglesia en Nicaragua por parte del gobierno comunista. El abogado del sacerdote español Román Martínez ha confirmado plenamente la noticia de que el Papa ha recibido en el Vaticano al sacerdote granadino que protagonizó el caso Romanones y que fue finalmente absuelto en abril del año pasado. La noticia había sido avanzada por el seminario Vida Nueva. La información detalla que la audiencia del Papa Francisco al padre Román y a sus dos compañeros, Francisco y Manuel, se celebró el pasado 12 de julio en Santa Marta. El Papa Francisco les pidió hasta 3 veces perdón, relata la información. Fue precisamente el pontífice el primero en dar absoluta credibilidad a las acusaciones contra el padre Román y su círculo de amistades. El propio Papa lo explicó así en una de sus ruedas de prensa en un avión. Yo la he recibido en persona, he leído esto, he llamado a la persona y le he dicho, tú mañana vas donde el obispo. Y yo he escrito al obispo para que comenzara el trabajo, que hiciera la investigación y siguiera adelante. ¿Cómo lo he recibido? Con gran dolor, grandísimo dolor, pero la verdad es la verdad y no debemos esconderla. La verdad es que tanto el padre Román, sacerdote diocesano español de Granada, como el resto de acusados se declararon siempre inocentes y al final la justicia les dio la razón, absolviéndoles de todos los cargos y haciendo pagar los costes del juicio al denunciante. El cardenal O'Malley, arzobispo de Boston, ha instado a la Santa Sede a que sea más claro el modo de denunciar abusos cuando quienes los cometieron son obispos o cardenales. El cardenal O'Malley, que además de arzobispo de Boston está al frente de la Comisión Antipederastia del Vaticano, ha pedido que se tomen ya las siguientes medidas. Investigar lo antes posible las acusaciones contra el cardenal Theodore McCarrick, verificar que los mecanismos de control de la Iglesia sean correctos y se apliquen a todos los niveles, comunicar de modo claro a todas las personas el proceso para denunciar por abusos a obispos y cardenales. El 20 de junio el Papa comunicó al cardenal McCarrick que le apartaba de cualquier ministerio público hasta que se aclare una denuncia creíble de abuso sexual a un adolescente que había cometido hace 50 años, cuando era sacerdote en Nueva York. Desde entonces, varios hombres han acusado al purpurado de haber mantenido relaciones con ellos cuando eran seminaristas. En 2016, cuando ya todos sabían los problemas de McCarrick, el cardenal Cupich de Chicago le hizo entrega de un premio titulado Espíritu de Francisco. Durante el acto de entrega, Cupich elogió a McCarrick por su propia forma exclusiva de dejar una marca en la Iglesia. Tras la intervención del cardenal O'Malley, McCarrick ha renunciado al cardenalato y el Papa le ha ordenado retirarse a un convento para llevar una vida de oración mientras estudia su caso. Tiene 87 años. 48 seminaristas hondureños han denunciado la existencia de una red de homosexualidad en el único seminario de Honduras, ubicado en Tegucigalpa, y que acoge a seminaristas de todas las diócesis. Los seminaristas denunciantes, 48 de un total de 180 y que hasta ahora no han dado a conocer sus nombres, aseguran tener pruebas irrefutables tanto de la existencia de la red como de la complicidad del rector.
Las pruebas no han sido hechas públicas hasta ahora. En declaraciones a Edward Pentin para el National Catholic Register, los seminaristas heterosexuales y célibes aseguran estar escandalizados por lo que ocurre y algunos de ellos están pensando no solo en abandonar el seminario, sino el país, por temor a represalias. En la carta se afirma que las prácticas homosexuales han alcanzado el grado de epidemia, debido, entre otras razones, a que han sido encubiertas durante largo tiempo. La carta fue leída en la Asamblea de Obispos y tanto el cardenal Rodríguez Madariaga como el presidente del episcopado, Garrachana, dijeron que eran calumnias. La semana pasada, el Papa aceptó la renuncia de Monseñor Pineda, obispo auxiliar de Tegucigalpa, acusado, aunque sin pruebas y no oficialmente, de intentar mantener relaciones homosexuales con seminaristas. Monseñor Pineda no adujo ningún motivo por el cual renunciaba a su cargo, y tanto la diócesis como la conferencia episcopal publicaron notas de elogio y agradecimiento. El arzobispo de Santiago de Chile, cardenal Echati, está siendo investigado por la justicia de su país por presunto encubrimiento de sacerdotes pederastas. El procurador de la región de O'Higgins, Emiliano Arias, ha acusado al arzobispo de Santiago, cardenal Echati, de haber ocultado al menos 2 casos de abuso a menores. Uno de ellos se había producido en el entramado gay organizado por un grupo de sacerdotes conocido como La Familia, y el otro implicaría al excanciller de la archidiócesis, el sacerdote Óscar Muñoz. El cardenal ha reafirmado su inocencia. Por otro lado, la Fiscalía chilena ha preparado un exhorto para que sea enviado al Vaticano para obtener el informe que elaboró el arzobispo Charles Scicluna, enviado del Papa Francisco a Chile sobre los casos de abusos sexuales. Monseñor Charles Scicluna, que visitó 2 veces Chile junto al sacerdote español Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, recogió los testimonios de 64 presuntas víctimas y entregó al Papa un informe de 2.300 páginas. A su vez, el presidente del Consejo Nacional de la Conferencia Episcopal para la Prevención de Abuso de Menores de Edad, Juan Ignacio González, indicó que podría ocasionar un daño grave la entrega del informe Scicluna a la Fiscalía. Su difusión inoportuna puede producir un daño grave a las personas que muchas veces piden que su testimonio quede bajo reserva. El Papa es el único destinatario de ese informe, dijo el sacerdote. La persecución a la Iglesia en Nicaragua por parte del gobierno comunista se recrudece. Lo ha denunciado el arzobispo de Managua, cardenal Brenes. El cardenal Leopoldo Brenes ha afirmado que la Iglesia católica es perseguida en Nicaragua, donde sus templos han servido de refugio a manifestantes que escapan de la represión del gobierno, que ha dejado más de 350 muertos desde abril. Desde junio pasado, cuando el episcopado, en su calidad de mediador de un diálogo nacional para superar la crisis, pidió al presidente Daniel Ortega adelantar a marzo de 2019 las elecciones de 2021 para superar la grave situación de Nicaragua, al menos 7 templos católicos han sido profanados. El 9 de julio, un grupo de simpatizantes de Ortega invadió un templo y agredió a Brenes. El nuncio apostólico Estanislao Waldemar Sommertag, así como el obispo Silvio Báez, además de los sacerdotes Edwin Román y Miguel Mántica, algunos de los cuales resultaron heridos. Me dolió que los señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas, aseguró Ortega el 19 de julio durante la celebración del aniversario 39 de la Revolución de Nicaragua. A partir de ese momento, el hostigamiento hacia la Iglesia se ha recrudecido. Esta semana, sin embargo, miles de personas salieron a la calle en Managua manifestando su apoyo a los obispos. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la situación que se vive en la Iglesia tras los últimos escándalos que implican a obispos y cardenales. Esta semana viene cargada de noticias que tenemos que comentar. Unas noticias que tienen además un hilo conductor común, los abusos sexuales por parte del clero. Y unas noticias que confirman que estamos atravesando un periodo de gran tribulación
que tenemos que pedir al Señor que acabe cuanto antes. Yendo por orden cronológico. Se ha sabido que el auxiliar de Tegucigalpa, Monseñor Pineda, ha presentado la dimisión a su cargo, que ha sido aceptada por el Papa, sin dar explicaciones. En la nota donde lo comunicaba dice que los motivos los saben Dios y sus superiores. No hay más explicaciones. La archidiócesis de Tegucigalpa publicó a continuación una nota dándole gracias por los servicios prestados. No hay motivos públicos del porqué de esta extraña dimisión. Tiene 57 años. No hay motivos públicos y entonces algunos han especulado que está relacionado con las acusaciones de hace unos meses contra él por conducta sexual inapropiada y por abusos financieros. Son rumores. Y hay que recordar que la presunción de inocencia tiene que valer para todos, porque si no todos estamos perdidos. Y que por lo tanto, mientras no haya pruebas y un juicio condenatorio, todo el mundo tiene derecho a ser considerado inocente. La Fiscalía hondureña ha dicho que no hay cargos contra él. Hasta aquí una parte de la noticia. Pero resulta que esta semana se ha sabido que hace un poco más de un mes, en junio, un grupo de 48 seminaristas de la archidiócesis de Tegucigalpa presentaron un informe a los obispos, un informe que acaba de hacerse público y que fue estudiado por el conjunto del episcopado hondureño, en el que denunciaban la situación de homosexualidad y de acoso homosexual dentro del seminario de Tegucigalpa. El cardenal Maradiaga, el arzobispo, y también el presidente de la conferencia episcopal, el monseñor Garrachana, dijeron que eso era falso y acusaron a los seminaristas de mentir, bien, de estar equivocados y de estar tergiversando la verdad. Bueno, si hay causa y efecto entre esa carta de casi un tercio de los seminaristas, si hay causa y efecto entre eso, esa denuncia, que repito, no tengo ningún dato para decir que eso es verdadero. No puedo asegurar en absoluto, no hay ningún dato para decir que esos chicos tienen razón y que eso existe de verdad en el seminario de Tegucigalpa. No hay ningún dato, simplemente constato. Hay una denuncia por parte de un grupo importante de seminaristas contra sus superiores. Y después se presenta la dimisión de Monseñor Pineda, que en un principio parecía que era una especie de sacrificio, de cortafuegos, para evitar que un escándalo del cual era inocente, pero que estaba en los medios, terminara por salpicar a su superior e incluso al propio Papa, puesto que Maradiaga es nada menos que el que preside, el que coordina el G9, el grupo de cardenales que asesoran al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia. Es decir, esto es lo que ha ocurrido esta semana. Yo no tengo ningún dato para decir que los seminaristas tengan razón o para decir que Monseñor Pineda ha dimitido porque hay cosas contra él. Digo, han ocurrido ambas cosas y ambas cosas tendrá que ser el tiempo el que diga qué es lo que de verdad ahí ha ocurrido. Segundo hecho de esta semana, en Chile. La justicia chilena ha acusado, está investigando y ha acusado al cardenal Ezzati de haber ocultado pruebas y haber protegido a sacerdotes pederastas. Vuelvo a insistir en lo mismo. No hay pruebas. Es decir, no hay condena, mejor dicho, porque en este caso parecería que habría alguna prueba, pero el cardenal ha dicho que es inocente y hay que creer en la inocencia de la gente hasta que no se le muestre lo contrario. Pero la realidad es esta. A la vez, porque es un asunto complicado con muchos matices, a la vez el principal periódico chileno de Santiago de Chile ha publicado una carta que supuestamente Monseñor Goic le habría escrito al cardenal Ezzati criticándole delicadamente por estar amparando a esos sacerdotes pederastas. Bueno, después se ha sabido que la mencionada carta publicada por un periódico, esa carta pues no era tal carta, sino que era un borrador que se guardó en el archivo. Ahora bien, ¿por qué existe esa carta? ¿Por qué está esa carta publicada en un periódico? Pues porque la justicia chilena decidió incautar los archivos secretos, privados, tanto de la diócesis de Rancagua,
donde era obispo Goic, como de la diócesis de Santiago, donde es arzobispo el cardenal Ezzati. Se incautan unos documentos privados y terminan en los periódicos. Esto no es una novedad, es decir, en cualquier juicio que tenga un poco de interés para la opinión pública, va a ocurrir, por desgracia, que cosas que son privadas terminan por hacerse públicas para perjudicar a alguno de los acusados, porque a veces son cosas parciales o simplemente por dinero, porque eso vende periódicos. Esto es una realidad, repito, que afecta a todo juicio que tenga interés público. Naturalmente, esto está sucediendo ya en Chile y esto, por desgracia, es probable que vuelva a repetirse. Entonces, la justicia chilena no solamente se ha incautado de estos archivos, sino que además ha pedido al Vaticano que le dé el voluminoso informe que Monseñor Scicluna, que fue el enviado especial por parte del Papa Francisco para aclarar qué estaba sucediendo en Chile, bueno, pues que ese informe de 2.300 páginas pase a la justicia chilena. El que preside la Comisión del Episcopado chileno para los asuntos de pederastia, José Ignacio González, ha pedido al Vaticano que no se lo dé, no porque quieran ocultar nada, sino, ha dicho él, porque ahí hay declaraciones de personas que no quieren que su caso sea conocido por todo el mundo, que tienen derecho a salvaguardar su intimidad. Una persona, por ejemplo, que fue abusada. Nadie lo sabe y él no quiere que nadie lo sepa. Y ha ido al enviado del Papa y le ha contado, tal sacerdote me abusó. Yo era un niño, yo era un seminarista, yo era una mujer de la parroquia, tal sacerdote me abusó. Pero yo no quiero que nadie lo sepa. No lo sabe a lo mejor ni mi esposa, no lo saben mis hijos, no lo sabe mi marido. Si esto se hace público y hay posibilidades, acaba de ocurrir una filtración, esas personas van a quedar con su honor, aunque sean inocentes, que lo son. Sin embargo, van a quedar con su honor manchado y no tienen por qué, no hay ningún motivo que justifique el que eso que ocurrió y que ellos no quieren que sepan, eso lo sepa ahora todo el mundo. Otra cosa distinta es el que va y lo denuncia públicamente, pues ya sabe lo que se atiene, pero el que no quiere, ¿por qué tiene que salir eso a la luz pública? Es un problema de categoría, de gran importancia, que está afectando ya a Chile y que puede afectar igualmente a otras diócesis en el mundo. Tercer caso, tercera noticia de esta semana, la última. El cardenal O'Malley, arzobispo de Boston, es el encargado por parte del Papa de presidir la Comisión Antipederastia del Vaticano. Bueno, el cardenal O'Malley es un personaje que ha tenido que bregar duramente para purificar la diócesis de Boston, salpicada por los escándalos de abusos por parte de sacerdotes en la época de su predecesor, el cardenal Love. El cardenal O'Malley es el que, después de la visita del Papa a Chile, con todo aquel problema con las denuncias de las víctimas del sacerdote Karadima, que supuestamente eran todas denuncias falsas, el cardenal O'Malley publicó una nota diciendo que no le parecía bien cómo estaban siendo tratadas esas personas. Aquello era una crítica abierta al Papa, que había insistido en que todo eran mentiras y eran calumnias. Después de aquello, el Papa rectificó, son cosas sabidas. El Papa rectificó, envió a Monseñor Scicluna a hacer una investigación, pidió perdón por su equivocación y además aceptó la renuncia del conjunto de los obispos chilenos, aunque después son caso por caso, hasta ahora, si no recuerdo mal, 5, aquellos cuya renuncia ha sido efectiva. Es decir, el cardenal O'Malley tiene un peso. Bueno, pues acaba de publicar una segunda nota pidiendo que a los obispos se les dé igual de trato que a los sacerdotes, porque, dice él, los sacerdotes se les trata de una manera cuando hay acusaciones contra ellos, pero no a todos los obispos se les trata de la misma manera. Él no cita el caso chileno, él no cita el caso hondureño, pero él sí cita un caso concreto de Estados Unidos, el del cardenal McCarrick. McCarrick tiene en este momento, si no recuerdo mal, 88 años ya. El cardenal McCarrick está en este momento suspendido, le han prohibido hacer actos religiosos públicos. Bueno, pero el cardenal McCarrick tiene una historia. Cuando era sacerdote, presumiblemente, porque está en juicio, cometió abusos sexuales contra menores. Eso está en juicio. Insisto, mientras que está en juicio,
hasta que no se sepa la sentencia, cada persona tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero está en juicio y había posibilidad de que fuera verdad, y por eso la Iglesia le ha retirado la competencia de celebrar actos religiosos públicos. Pero esto no es todo. Cuando el actual cardenal McCarrick fue nombrado obispo y enviado a la archidiócesis de Newark, según se acaba de saber, o se ha sabido hace poco, también cometió abusos contra seminaristas, abusos que fueron denunciados y abusos por los cuales la diócesis de Newark tuvo que pagar una cantidad de indemnización para que no salieran a la luz pública. Esto lo ha contado el propio arzobispo actual de Newark, el cardenal Tobin. Es decir, el cardenal Tobin ha contado que esto es verdad, que efectivamente hubo esos abusos y que la diócesis tuvo que pagar. Pues bien, sabiendo esto, que no digo que fuera de la opinión pública, pero era evidente que el cardenal Tobin por lo menos lo sabía y el anterior arzobispo de Newark lo sabía. Sabiendo esto, hace 2 años al cardenal McCarrick le conceden el Premio Espíritu de Francisco, que se lo dan a las personas más identificadas con la línea del actual pontificado, y nada menos que fue el cardenal Kupik de Chicago el que le dio el premio. Ahí está la galería de fotografías. Es decir, si se sabe que este señor por lo menos ha habido abusos sexuales contra adultos y han tenido que pagar por ello para evitar un juicio escandaloso. No se sabía quizá en ese momento lo de los menores, pero al menos esto se sabía. ¿Cómo es posible que le den un premio público? ¿Y cómo es posible que además sea ese premio público que mancha no solamente a los que se lo dan, sino a la persona cuyo nombre lleva el premio? De esto es de lo que habla O'Malley. Igualdad de tratos, porque lo que no puede ser es que a unos les traten durísimamente y a otros, sobre todo si son de determinada línea, les traten con más complacencia hasta que ya no queda más remedio porque el problema revienta. Estamos en una situación difícil. No reconocerlo es meter la cabeza en el agujero para no ver la realidad. Estamos en una situación difícil y pienso en el sufrimiento del pueblo de Dios. Yo no soy quien para juzgar. Y yo aconsejo a todos que no juzguen a nadie y que se miren a sí mismos, porque cada uno de nosotros tiene la viga en el propio ojo. Pero a la vez, insisto, hay que reconocer que la situación es muy difícil y que está sucediendo además algo que podría ser todavía peor. Y es que para intentar tapar los pecados, algunos dicen que eso no es pecado. Es decir, se trata no de pedir perdón, sino de negar que eso que se cometió esté mal hecho. Eso sería todavía peor, porque el Señor nos advirtió y nos previno contra los escándalos. Dijo: haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen. Y más o menos el pueblo fiel, más o menos, sabe qué es lo que tiene que hacer sobre ese tema. Pero en cambio no está preparado, porque no tiene formación teológica para defenderse de los que enseñan mal. Y que quizá incluso pudiera ocurrir que eso se debiera a intentar tapar defectos y pecados de ellos o de sus amigos. No estoy seguro, pero podría ser a la vista de lo que está sucediendo. Recemos por la Iglesia y pidamos al Señor, supliquemos al Señor que esta gran tribulación termine cuanto antes. Pidámosle a la Virgen, Madre de la Iglesia, que proteja a su pueblo y que nos proteja a todos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.